Señores, vamos a empezar con el desarrollo del curso de epidemiología. El curso, como ya mencioné, va a estar a cargo de la parte teórica del doctor Frei Calderón Ramos, quien les habla, y la práctica de la sección A. La práctica de la sección B va a estar a cargo de la doctora Mónica Guevara. Ahí está. Entonces, este trabajo trata sobre la epidemiología. Algunos dicen que es una ciencia, otros refutan, dicen que no es una ciencia, es una disciplina. Y bueno, ya sea ciencia, ya sea disciplina, es una de las ciencias más impactantes de todas, ya que todas las ciencias modernas se basan en esta. Ese es un concepto sobre epidemiología. Ahora, ¿por qué a mi criterio no es ciencias? A mi criterio, ¿por qué es una disciplina? Porque las ciencias se caracterizan porque crean conocimiento. Y en epidemiología la mayoría de conocimientos son prestaditos de otras ciencias. Esa es la razón, o ese es el criterio de mi opinión. Se ve la diapositiva, ¿no? ¿Están viendo las diapositivas? Ya. La epidemiología investiga las condiciones de salud, básicamente. ¿Cuál es la condición de salud de mi pueblo, de mi barrio? ¿Cuál es la condición de salud de mi ciudad? ¿Cuál es la condición de salud de mi región, de mi país, de mi continente? ¿Cuál es la condición de salud del mundo? Eso estudia la epidemiología. Entonces, sobre todo estas condiciones de salud, pero en las poblaciones del hombre o la población humana, así como las modalidades, el impacto de la respuesta social instauradas para atenderlo. Entonces, por ejemplo, estamos en pleno proceso de pandemia a causa del coronavirus. ¿Cómo ha hecho el Estado, cómo ha hecho el gobierno para responder a esta pandemia? ¿Ha respondido de una manera correcta? ¿Ha respondido de una manera eficiente para contrarrestar, para controlar la epidemia del coronavirus en Ica, en el Perú? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ha hecho lo correcto? ¿No ha hecho lo correcto? ¿Ha habido personal suficiente? ¿Ha habido oxígeno suficiente? ¿Ha habido camas UCI suficientes? Entonces, eso es lo que se analiza aquí en epidemiología. Han habido enfermeros suficientes, han habido biólogos suficientes, han habido farmacéuticos suficientes. Entonces, esa es una manera de analizar la situación de salud. ¿Quién lo hace? La epidemiología. También realiza la transformación de la epidemiología en una ciencia. Entonces, ha tomado varios siglos. Entonces, la transformación de disciplina, de epidemiología a ciencias, ha tomado varios siglos. Y puede decirse que es una ciencia joven. El estudio de las enfermedades como un fenómeno poblacional es casi tan antiguo como la escritura. Entonces, miren, ¿desde cuándo ya se practica la epidemiología? Muchas veces sin saberse. Desde que se descubrió el papiro de Eber, que menciona unas fiebres pestilentes, ahí ya se menciona esta fiebre como, a mi criterio, como la que estamos viendo en este momento. Probablemente en ese tiempo ya se dio la malaria, que asolaron a la población de los márgenes del Nilo alrededor del año 2000 antes de Cristo. Desde allí hay reportes ya. Luego también se describe la aparición de plagas a lo largo de la historia. También fue registrada en la mayor parte de los libros sagrados, en especial en la Biblia. Y allí en la Biblia se hablan de dos enfermedades constantemente. Una es la lepra y la otra es la tuberculosis. Entonces, miren, desde aquella época ya se hablan de enfermedades que afectan a poblaciones. Eso es epidemiología. Entonces, miren, antes de continuar. Juan sufrió de coronavirus. Juan va a ser atendido por personal de salud
en un hospital, en el caso de que en el hospital regional. Y lo va a atender el médico. ¿Y el médico qué va a practicar en Juan para curarlo? Va a practicar la medicina. ¿Ya? Eso, uno. Dos, en todo Parcona hay varios casos de coronavirus. Y lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer las autoridades de salud es evitar que la propagación del coronavirus se propague en toda la población. ¿Allí actúa el médico o allí actúa el epidemiólogo? Respóndame. ¿Allí actúa la medicina o aquí actúa la epidemiología? Entonces, en el primer caso, cuando Juan sufre de contagio, ya en él se manifiestan los síntomas, él va a ir al hospital. ¿Quién atiende? ¿Quién lo trata? ¿Quién lo cura? A Juan, el médico. Y allí está practicando la medicina para curar a Juan. Pero cuando el coronavirus se presenta en Parcona y empieza a afectar a 20, a 30, 40, 60 habitantes, entonces eso se va a difundir y va a afectar a muchas personas más. Las autoridades de salud tienen que evitar que esta propagación avance o se continúe. Y tiene que tomar medidas epidemiológicas para evitar que esta enfermedad se difunda y siga afectando a más personas. ¿Ya? Como les decía yo, en el ejemplo que he puesto, o que acabo de mencionar, cuando Juan se siente mal, ¿a dónde va? ¿A dónde va? El hospital. Al hospital. ¿Quién lo atiende? El médico. El médico. Allí se practica la medicina contra el coronavirus. Pero cuando Parcona empieza a ser afectado por 10, 20, 40, 50 personas, ¿el médico interviene? No. El médico no interviene. ¿Quién interviene? El epidemiólogo. Las autoridades. ¿Qué practican las autoridades? La epidemiología. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de que la enfermedad no se vaya difundiendo, para controlarla, para reducirla. Y va a tomar para ello medidas epidemiológicas. Entonces, en resumen, cuando una persona sufre el tratamiento, allí está actuando la medicina. Pero cuando la población es afectada, allí está actuando la epidemiología. Esa es la diferencia. Y miren, en ambos casos es la misma enfermedad. ¿Qué enfermedad? En el ejemplo, ¿qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? El coronavirus. Está en ambos casos, ¿ves? Para ambos casos es la misma enfermedad, pero se actúa de una manera diferente. ¿Ya? Eso deben tener muy presente. Entonces, esa es una diferencia entre la medicina y la epidemiología. La medicina al individuo, la epidemiología a la población. Entonces, la epidemiología investiga las condiciones de salud de las poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Entonces, en Parcona, que fue afectada por coronavirus. Primero, ¿hay suficientes postas? Segundo, ¿las postas tienen el suficiente equipamiento, el suficiente personal? No, no. Entonces esa es una deficiencia. ¿Ve? La población tiene el nivel cultural o el suficiente grado de instrucción para practicar lo que mencionan las autoridades de salud. Lavarse las manos, usar las máscaras, usar el protector social, lavarse las manos por 20 segundos constantemente. Practica eso. Si lo practica en buena hora. Y si no lo practica, qué mal. Porque si no lo practica, eso va a ocasionar que la enfermedad se difunda. En cambio, si tiene un alto grado de instrucción, entonces él es consciente, pues,
Es consciente que si no quiere enfermarse él, si no quiere que su familia se enferme, si no quiere que la comunidad se enferme, entonces él tiene que lavarse constantemente la mano por 20 segundos. Tiene que usar máscara, tiene que usar protector solar, tiene que respetar la distancia social. Y lo hace por convicción. Ya me indicaron, está muy bien. Ahora debo hacerlo, pues. Y lo hace uno por convicción, no por obligación. ¿Cuándo uno lo hace por obligación? Cuando de repente su grado de instrucción es bajo, pues. ¿Ve? Sin entender. Repite nomás lo que le están ordenando. ¿Ve? En cambio, cuando uno tiene un nivel, un grado de instrucción alto, no. Si yo practico eso, no voy a enfermarme. No voy a enfermar a mi familia. No voy a enfermar a la comunidad. Por ende, debo practicar. Hay una diferencia sustancial entre lo uno y lo otro. Esto para que se den cuenta de cómo el grado de instrucción de la población, de los habitantes, influye significativamente en practicar o no las medidas epidemiológicas. Hubo otro ejemplo, miren, en los años 91, 92, de repente ustedes no habían nacido todavía, se presentó una pandemia que en ese entonces fue gravísima, pero ahora que ha pasado el coronavirus, no fue tan grave como el coronavirus, pero en ese tiempo sí, fue gravísimo. Se presentó la epidemia del cólera en el país. Las condiciones sanitarias del país son tan deficientes que se propagó como reguero de pólvora por todo el país y se extendió a los países vecinos y llegó hasta el límite de la frontera con Estados Unidos. Y no pasó a los Estados Unidos, afectó a toda América. Una de las razones es que en los Estados Unidos, uno, el grado de instrucción es alto, dos, todas las casas cuentan con agua, desagüe, luz, televisor, las ciudades son límpidas. Y entonces entró la bacteria del... ¿De qué enfermedad estamos hablando? La bacteria del Vibrio cólera. cólera. ¿Entró a Estados Unidos? Claro que sí. ¿Se propagó? No, no se propagó. En cambio, en toda Latinoamérica, donde las condiciones sociales, sanitarias, qué sé yo, son muy deficientes, se propagó como reguero de pólvora. Y todos los países latinoamericanos fuimos afectados, todos. Unos más que otros, como ahora en el coronavirus. Pero no llegó a Estados Unidos. Perdón, llegó, pero no se difundió, se detuvo allí, en la frontera. Y es en gran medida por las condiciones de vida de ellos y el nuestro. Entonces, si nosotros mejoramos las condiciones de vida, las enfermedades que afectan a nuestra población disminuyen, claro que sí. ¿Qué condiciones de vida? Una, miren, en los años 80, que a mi criterio fueron los peores años que vivió el país económica y socialmente, la gente venía de la sierra a la costa, como siempre, y venía e invadía terrenos, ponían su choza, y allí se establecía, en ambientes donde no había agua, no había luz, no había veredas, no había pistas, no había nada. ¿Ese ambiente era propicio para que allí se pueda desarrollar cualquier enfermedad? Claro que sí. ¿La población que se asentaba allí tenía un grado de instrucción alto? No, bajísimo. ¿El nivel económico de esa gente era bueno? No, no tenía ni para comer. Hoy en día, y se establecían constantemente, de un día a otro, se aparecía un pueblo joven aquí, otro pueblo joven allá, otro joven así, invadiendo. Respondan ustedes, desde que ustedes tienen uso de razón, ¿ven este tipo de asentamientos humanos de una manera frecuente? ¿O raro? ¿O rara vez? Respondan. En estos momentos, o desde que ustedes tienen uso de razón,
En la ciudad de Ica se ven invasiones, se llamaban antes, frecuentemente o rara vez. El Frecuentemente. criterio. Y el criterio. ¿Ven ustedes Frecuentemente. en estos tiempos frecuentemente? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, a mi criterio se ven, pero muy pocos. Antes era mucho más, antes era diario, por todas partes. ¿Qué veo ahora? Ahora veo la urbanización de los Portales, la urbanización de Menorca, la urbanización de Centenario, diferentes urbanizaciones en todas partes alrededor de Ica. Y todas ellas cuentan con agua, con desagüe, con pistas, con veredas, con luz. Eso veo. Ahora, antes no se veía eso. Todo lo que se veía eran invasiones, nada más, y eso era a diario. ¿Dónde hay más enfermedades? En una zona, en un ambiente donde hay pobreza, donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde no hay luz, no hay veredas, no hay pistas, o en un lugar que se cuenta con veredas, pistas, módulos adecuados, con las condiciones mínimas. Hay agua, hay desagüe, hay luz, hay internet. ¿Dónde se presentan con mayor facilidad las enfermedades? Es obvio, en las invasiones. ¿Ve? Entonces, eso debemos tener muy presente si queremos que la población se mantenga sana, brindar las condiciones, ¿cómo se llama? Cuando se brindan todos estos servicios, bueno, habilitación urbana, es en términos general, conveniente, para que la población no se enferme. Eso forma parte de la epidemiología. Para la epidemiología, el término condiciones de salud es lo que acabo de mencionar. No se limita a la ocurrencia de enfermedades y su estudio incluye todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud. La transformación de la epidemiología en una ciencia ha tomado varios siglos de repetir. Bueno, esto también, definición. Epidemiología es la ciencia que estudia la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas. Aquí aclara lo que ya habíamos tratado. Que cuando hablamos de Juan, que va a curarse y va a curarse por un médico, ahí estamos al frente de la práctica de la medicina. Pero cuando la enfermedad afecta a una población, ahí estamos hablando ya de epidemiología. Por eso ahí dicen esta definición, ¿ve? Los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas. También deben tener presente siempre dos procesos que afectan a la población, siempre, como si fuera una moneda. Una moneda, ¿cuántas caras tiene? Respondan, una moneda, ¿cuántas caras tiene? Dos. Dos. La salud y la enfermedad son como caras de una moneda. Siempre van juntas, siempre, como una moneda. Siempre van de la mano la salud y la enfermedad. Y ambos casos son estudiados por la epidemiología. Ahí está su significado etimológico, para que sepan. Otra definición, hay muchas, es el estudio de las epidemias, de allí el término epidemiología, es decir, el estudio de las enfermedades que afectan transitoriamente a muchas personas en un sitio determinado, como es el que estamos viviendo en estos momentos por el coronavirus. Es la disciplina, miren, por primera vez el término disciplina. Dice, la epidemiología es la disciplina que estudia las enfermedades en poblaciones humanas. Ocupa un lugar especial en las Profesor, investigaciones. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. me habían dicho hace rato. Pues. Por favor, puede aceptar a mi compañera Parcana, porque como le falla el internet, se salió. Ya, un ratito. Primero vamos a compartir. Ahí estamos. Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya se ve, ¿no? ¿Y dónde está su compañero?
ver, hay dos afuera. Admitir. Admitir. Ya. Ahora la diapositiva. ¿Cuál era? ¿Esta o esta? Gracias, profesor. Se me fue el internet, disculpe. Bien. Entonces dice la epidemiología ocupa un lugar en especial en la interacción entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales. ¿Cuándo hablamos de ciencias sociales? Cuando estas hablan bien de poblaciones. Cuando hablamos de medicina, cuando curamos, por cuando se trata. Entonces la epidemiología es una unión entre la medicina por un lado, o ciencias biomédicas, y las ciencias sociales, porque tiene que ver con la salud y enfermedad de una población. Eso es lo que trata de decir este concepto. Aplica los métodos y principios de estas ciencias al estudio de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas determinadas. Se está viendo la diapositiva, ¿no? No, no se ve, doctor. No, profesor, se salió. Ustedes digan, usted no habla. Ya, ahora. ¿Se ve? Ahora sí, profesor. Y ahora sí. Sí, profesor. Ya, se considera una ciencia básica de la medicina preventiva. Acá se practica mucho, por años, la prevención. Pero ahora, como vamos a ver adelante, más importante que la prevención es la promoción. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Es una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública. Entonces, una de las funciones de la tecnología es conseguir información. Y esa información se obtiene determinando la frecuencia. Hay dos formas de frecuencia de enfermedad, prevalencia e incidencia. Eso nos permite obtener información valiosísima para formular políticas de salud pública. Estudia la relación causa-efecto entre exposición y enfermedad. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Es que estamos usando dos. Estamos jugando con dos. A ver. Vamos a quedarnos con uno. Ya, ahí. Ha sido crucial para identificar numerosos factores etiológicos y la epidemiología ha justificado la formulación de políticas sanitarias encaminadas a la prevención de enfermedades, lesiones y muertes prematuras. Ecoepidemiología. Busca mediante herramientas ecológicas estudiar integralmente cómo interaccionan los factores ambientales con las personas, poblaciones, en los medios que los rodean, y cómo ello puede influir en la evolución de enfermedades que se producen como consecuencia de dicha interacción. Factores causales de la enfermedad, formado por el medio ambiente, los agentes y el huésped. Miren, ahí hay una triada ya, 3 componentes para que haya enfermedad. Medio ambiente, 1, los agentes, 2, y el huésped, que suele ser la persona. Un cambio en cualquiera de estos, ya sea en el ambiente, ya sea en los agentes, ya sea en el huésped, alterará el equilibrio existente para aumentar o disminuir la frecuencia de la enfermedad. Aplicaciones de la epidemiología. Medición del nivel de salud de la población. Entonces, determinar la carga de la enfermedad para determinar los requerimientos de servicios y la prioridad para asignar los recursos. Un ejemplo. Los indicadores de salud son excelentes. La mayoría de enfermedades son los mejores a nivel nacional. Pero hay 2 enfermedades que según los indicadores, la frecuencia de estas enfermedades es pésima a nivel nacional. ¿Qué enfermedades son estas?
la tuberculosis por un lado y el VIH-Sida. Tenemos los indicadores más altos a nivel nacional. En cambio, en la mayoría de otras enfermedades, nuestros indicadores son bajísimos. Muy buenos. Bueno. Y entonces, a ver, respondan ustedes. Si yo sé, hipotéticamente hablando, que la diabetes es mínima en ICA, que la gripe es mínima en ICA, que la parasitosis es mínima en ICA, y que la tuberculosis tiene una frecuencia alta, entonces ahora respondan. Los recursos sanitarios en ICA tienen que orientarse a curar la diabetes, a curar la gripe, a curar la parasitosis o a curar la tuberculosis. Respondan. La tuberculosis en general. Lógico, lógico. Entonces, ¿ves? Eso es lo que dice este párrafo. Determinar la carga de la enfermedad para determinar los requerimientos de servicios y la prioridad para asignar los recursos. Entonces voy a asignar más recursos a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque eso es lo que más afecta a la población de ICA. ¿Ves? Detención de la tendencia en la incidencia de la enfermedad. A ver, miren, respondan ustedes. En el 2015, la tasa de prevalencia de tuberculosis en ICA era 4,1. Anote, 4,1. Anote. En el 2016 era 4,0. En el 2017, 4,2. En el 2018, 4,1. En el 2019, 4. En el 2020, 4,5. A ver, comparemos año a año. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado Aumentado. 4.5. Profesor. Pero ese aumento es significativo. Yo veo que allí hay como un control, que la enfermedad está controlada, donde no aumenta significativamente y tampoco disminuye. Eso es tener una enfermedad controlada. Pero ¿qué pasaría si el 2015 es 4,1, el 2016 es 4,5, el 2017 es 4,8, el 2018 es 5, el 2019 es 5,1? Entonces allí claramente, ¿qué se ve? ¿Que aumenta, se mantiene igual o disminuye? Está descontrolado. Pues. No, no, no. Yo no estoy preguntando si está controlado o descontrolado. Estoy preguntando. ¿Aumenta la cifra? ¿Se indica que la tuberculosis está aumentando año a año, sí o no? Sí. Sí. Ya. Y en el primer caso, se mantenía. Entonces, eso es la tendencia. ¿Ve? Eso es la tendencia que dice acá. Ya la epidemiología nos permite la detención de la tendencia, la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, en estos días, ¿hay muchas muertes de coronavirus en ICA o hay pocas? Pocas. Ayer y anteayer. Entonces, todos estos días, el número de muertes es bajísimo. Pero la tendencia es que la frecuencia de mortandad de coronavirus en ICA es baja y va disminuyendo. Pero ¿qué pasaría si hoy hay 30, mañana hay 35, pasa ahí 40, al otro día 45? Entonces, ¿cuál es la tendencia del coronavirus? ¿A disminuir o a aumentar la tasa de mortalidad? En el último ejemplo, ¿aumenta, se mantiene igual o disminuye? Miren el ejemplo. Hoy día mueren 25, mañana mueren 28, pasado mueren 35, el siguiente día mueren 40. Ahora respondan, ¿la tasa se mantiene o va aumentando día a día? Aumentando. Va en aumento, va aumentando. Eso es tendencia, ¿eh? Entonces, una de las funciones de la epidemiología es que nos permiten la detención de la tendencia en la incidencia de una enfermedad. También nos permite identificar cambios en los patrones de la enfermedad
y sus consecuencias. También identificar los grupos de riesgo en la población. Un ejemplo de los muchos que hay. Toda la población de color negra en el país sufre de presión alta. Todos. ¿Ve? Entonces, factor de riesgo para sufrir de presión alta, ¿cuál es? Ser de raza negra. ¿Ve? Entonces, es un factor de riesgo étnico. ¿Ve? ¿Cuál es el factor de riesgo para sufrir de presión alta en la población negra? Ser de color negro. Ese es un grupo de riesgo. ¿Ve? Otro grupo de riesgo. Todos los que tenemos, me incluyo, sangre grupo A, somos propensos a sufrir cáncer gástrico. Entonces, el grupo A es un grupo de riesgo para sufrir cáncer gástrico. ¿Mm? Bueno, también nos permite determinar el estado de salud y la magnitud de la discapacidad. ¿Cómo quedan cuando salen de UCI los que se recuperan de coronavirus? Salen muchos, salen trapos. Una discapacidad terrible. Felizmente, se recupera al pasar los días. Felizmente. Descripción de la historia de la enfermedad. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Conocer la historia de la enfermedad permite que, primero, hagamos una definición. ¿Qué se entiende por historia de la enfermedad? Definición de los rangos de normalidad o valores esperados. Eso lo sabemos gracias al conocimiento de la historia de la enfermedad. También el conocer la historia de la enfermedad nos permite completar el cuadro clínico de la enfermedad e identificar condiciones. También nos permite identificar extensión del periodo de los presíntomas y ayudar en la predicción en la mejor clínica con y sin intervención. ¿Qué es historia de la enfermedad? Ya que usted no pregunta, yo mismo tengo que preguntarme. ¿Qué es historia de la enfermedad? ¿Saben ustedes? Señores, ¿saben ustedes qué es historia de la enfermedad? Estoy haciendo una pregunta. ¿Saben ustedes qué es historia de la enfermedad? ¿Ah? Si No, no saben, profesor, no sé. ¿cómo? No, profesor. Si no saben, pregunten. Pregunten. Yo no me molesto. Al contrario, me alegro si ustedes preguntan. Porque noto interés de ustedes. Ya sé que no saben, pero me incomoda el que sin saber no pregunta. Me fastidia, la verdad. Ya. Miren el coronavirus. Sabemos, ¿es una enfermedad antigua o es una enfermedad nueva? Una enfermedad. Nuevo. Es una enfermedad nueva, ¿no es cierto? Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Qué es historia de la enfermedad? Ya. Partimos del ejemplo que estamos mencionando, la enfermedad del coronavirus. Cuando llegó a Perú, se conocía ya con exactitud todo lo relacionado al coronavirus. No se sabían muchas cosas. No se sabía exactamente cuánto tiempo duraba, no se conocía con exactitud qué órganos eran afectados, no se sabía con exactitud muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se tenía conocimiento de la historia natural de la enfermedad del coronavirus. ¿Y qué es conocer la historia natural de la enfermedad? Es una persona se enferma, en este caso coronavirus, tenerla allí, no tocarla para nada, ni un tratamiento, y ver qué cambio va sufriendo día a día, hasta morir. Y no solo de un caso, de 10 casos, de 20 casos. Suena algo, ¿cuál es el término? Suena algo antiético, por usar un término, ¿no? Algo traumático, qué sé yo. Pero, si yo quiero salvar millones de vidas, tengo que hacerlo. Para saber con exactitud cómo se manifiesta la enfermedad desde que ingresa el virus
al individuo. Desde allí, conocer día a día cómo se manifiesta, los cambios que va sufriendo el individuo hasta que muere. Eso es conocer la historia de la enfermedad. ¿Y eso qué permite? Esto permite. ¿Ve? Esto. Definir los rangos de normalidad o valores esperados. Completar el cuadro clínico de las enfermedades e identificar condiciones. Permite identificar la extensión del periodo de los presíntomas y ayudar en la predicción en la mejor clínica y sin intervención. Recuerda, este ya no está sufriendo lo que padeció, lo que se vio en la historia de la enfermedad. Entonces este se puede recuperar. Ah, no, este está igualito como se manifestó en los individuos donde se estudió la historia de la enfermedad, entonces este va a morir. ¿Ve? Ya, aunque suene un poco sádico, pero es conveniente conocer la historia de la enfermedad para mejorar el tratamiento de las poblaciones. Identificación de los determinantes de la enfermedad. La asociación de dependencia estadística entre dos o más eventos. Determinar factores que puedan producir cambios en las condiciones de salud. Control y prevención de la enfermedad. Entonces ya la dije, un ejemplo de control. ¿Ve? Le dije en el primer ejemplo de la tuberculosis. El 2015, 4,1. El 2016, 4. 2017, 4,05. El 2018, 3,9. El 2019, 4,1. Estos resultados, ¿qué me indican? ¿Que la enfermedad está controlada? ¿Que la enfermedad va aumentando? ¿O que la enfermedad está disminuyendo? ¿Qué me indican las cifras que acabo de dar? Que estaría controlada. Que está controlada y por ende no aumenta, tampoco disminuye. Se mantiene controlada. Eso es control. Eso es control. Cuando ustedes escuchen el término control epidemiológico se refiere a esto. ¿Ve? Ahorita el coronavirus. Ahorita, en Ica, ¿está controlada? ¿Sí o no? Respóndame. Sí. Lógico. Ahorita sí. Lógico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a eso? A determinar que sí. ¿Por qué? Porque la disminuido. incidencia de la enfermedad ha disminuido. La frecuencia de la enfermedad, la tasa de mortalidad es mínima. Entonces siempre hay que fundamentar por qué. No es cuestión de hablar por hablar. Así está controlada porque día a día se ve que el número de contagios va disminuyendo y la tasa de mortalidad también es bajísima. Por eso puedo afirmar que el coronavirus en Ica, hoy, 8 de noviembre de 2021, está controlada en Ica. ¿Ya? También permite la protección del ser humano. Lógico, en la prevención. ¿Ve? Entonces, en el caso del coronavirus, si toda la población tiene agua y toda la población se lava cada rato las manos, eso va a hacer que la frecuencia de esta enfermedad disminuya. Solo practicar eso. Pero si no tiene agua, respóndanme. ¿Podrá practicar el lavado de manos constantemente? No. No. Entonces, el riesgo de contagiarse es mayor. ¿Podrá allí haber prevención? Respondan. No. Entonces, ¿cuál sería la prevención? Facilito. ¿Cuál sería la medida de prevención? Facilito. A ver, ¿cuál sería la medida de prevención? Lavado de manos. Lavado de manos. No, pero para lavarse la mano, ¿qué tiene que ver? Agua. Servicios básicos. Lógico, No, tiene que haber agua. Y de esa manera ya estoy previniendo la enfermedad. Pues es un ejemplo de lo mucho que hay. El otro el uso de mascarilla, con máscara. ¿Ve? Bueno. Modificando el comportamiento.